Hola, muy buenos días. El día de hoy le tocó a Sexto Perito en Administración de Empresas realizar la asamblea cívica respecto al Día de la Constitución. La Constitución es la piedra angular de todas nuestras libertades. Guárdala y cuídala. Mantén el honor y el orden en tu propia casa y la República perdurará. Como primer punto, palabras de bienvenida por la profesora Rosa Chávez. Buenos días tengan cada uno de ustedes, apreciables padres de familia, alumnos del Colegio IPSE y claustro de maestros presentes. El día de hoy le corresponde al grado de sexto perito en Administración de Empresas presentar su asamblea cívica que lleva como título Día de la Constitución. Pero antes de escuchar a los alumnos, vamos a hablar un poco acerca de qué es la Constitución. Pues la Constitución Política de la República de Guatemala es nuestra ley suprema en la República, ya que en esta ley nosotros vamos a encontrar regulado cuáles son nuestros derechos fundamentales, asimismo vamos a encontrar cuáles son los deberes del Estado, cuáles son las funciones que ellos van a tener. Nuestra Constitución es un instrumento que ha sido creado con el fin de regular las conductas de las personas, de mantener un orden constitucional, de velar por el bien común de todas las personas. Entonces, este conjunto de leyes va a fijar los límites que cada uno de nosotros debemos seguir. Asimismo, también va a fijar los límites o la competencia que va a tener cada uno de los órganos que forman parte del Estado. Podemos decir que la Constitución también es un acuerdo de reglas de convivencia, porque en ella vamos a encontrar establecido cuáles son los lineamientos que tenemos que seguir para poder lograr una buena convivencia con todas las personas que habitan dentro del país. También podemos decir que es un pacto político porque encontramos establecidos cuáles son las funciones de cada uno de los miembros del Estado. Y también abarca la parte social porque encontramos regulado todos nuestros derechos, cuáles son los derechos y las obligaciones que vamos a tener cada uno de los integrantes o de las personas que forman parte de esta sociedad. Entonces es importante que nosotros conozcamos un poco más acerca de la Constitución porque va a ser nuestra ley fundamental, nuestra carta magna, entonces debemos guiarnos por esta ley. Entonces los dejo con los alumnos para que podamos conocer un poco más acerca de los fines de la Constitución, de la estructura de la Constitución, de las partes en las cuales se encuentra formada la Constitución, y también vamos a hablar un poco de la historia de la Constitución, cómo es que a través de los años la Constitución ha sufrido varias modificaciones hasta la Constitución actual, y cómo en cada una de ellas se han mejorado las condiciones de vida de cada uno de los habitantes de la República de Guatemala. Muchas gracias. La Constitución es el alma de los estados. Como segundo punto, la alumna Laura Donis nos hablará sobre qué es la Constitución Política de la República de Guatemala, su jerarquía y sus funciones. Soy Laura Donis y el día de hoy les hablaré sobre la Constitución. ¿Qué es la Constitución? La Constitución Política de la República de Guatemala es la actual ley fundamental de Guatemala, donde están determinados los derechos de los habitantes de la nación, la forma de su gobierno y la organización de los diferentes poderes públicos. La Constitución se encuentra en la parte más alta del nivel y sistema jerárquico de las leyes, por lo que se le denomina Carta Magna o Ley de Leyes. Su fin supremo es la realización del bien común y proteger también a las personas, a las familias, garantizar a los habitantes libertad, justicia, paz y el desarrollo integral. En palabras más simples, también podemos definir a la Constitución como el conjunto de leyes que rige un país. Gracias. Las armas de fuego son las segundas en importancia tan solo después de la Constitución. Ellas son los dientes de la libertad de la gente. Como tercer punto, la alumna Pamela Jack nos explicará cuál es la estructura de la Constitución. Buenos días, mi nombre es Pamela Jack Ramos y el día de hoy les hablaré sobre las partes de la Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala se divide en tres partes, las cuales son las siguientes. Parte dogmática. Una dogma es una afirmación o principio lógico, natural e intangible, imposible de contradecir. Esta parte comienza desde el artículo 1 al artículo 139, título 1 y 2, en la cual se encuentran las libertades fundamentales, los derechos humanos individuales y sociales,
deberes y derechos cívicos y políticos y los límites de los derechos constitucionales. Es considerada la parte más importante de la Constitución, pues es uno de los primeros artículos. La parte orgánica comienza desde el artículo 140 al artículo 262. Es la que define la organización y la estructura del Estado guatemalteco, la cual define los tres poderes y establece la organización del Estado y de los organismos del Estado: régimen electoral, administrativo de control y fiscalización, financiero, municipal, el ejército y entre otros aspectos. El organismo legislativo lo encontramos desde el artículo 157 al artículo 181. El organismo ejecutivo del artículo 182 al artículo 202. Y el organismo judicial del artículo 203 al artículo 222, así como de las entidades autónomas y descentralizadas del Estado. La parte procesal, pragmática o práctica la encontramos en los títulos 6 y 7 y comprenden los artículos 263 al 281. Son garantías constitucionales o supremas que protegen a los ciudadanos guatemaltecos, los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos por la Constitución con el objetivo de defender el orden constitucional, tales como los recursos. Estos son la exhibición personal, de amparo y de constitucionalidad. También los protege la Corte de Constitucionalidad, la Comisión y el Procurador de los Derechos Humanos. Gracias por su atención. Nada tienes que temer. Al mal tiempo, buena cara. La Constitución te ampara, la justicia te defiende, la policía te guarda, el sindicato te apoya, el sistema te respalda. Como cuarto punto, la alumna Sara López nos hablará sobre los tipos de constituciones. Buenos días, mi nombre es Sara López y yo les hablaré sobre los tipos de constituciones. Esto se puede clasificarse de tres formas. La primera es según su contenido, la segunda es según su forma y la tercera es por grado de modificación o reforma. En el primer punto es según su contenido, es breve, simple o sumarias. Son aquellas que solo resumen aspectos básicos del ordenamiento jurídico, no entran en mayores detalles. Un ejemplo es el país de Estados Unidos. En las desarrolladas, son amplias en su desarrollo y contenido. El ejemplo de esto es la Constitución de Guatemala. En el segundo punto es según su forma, es escrita. Quiere decir que su contenido está descrito en un texto oficial, cuyo contenido es producto de un procedimiento jurídico específico. Su ejemplo es la Constitución de Guatemala. Es consuetudinarias o no escritas. Esto se basa en el uso de costumbres o tradiciones, por lo que carecen de un texto formal y oficial. Un ejemplo claro de esto es el país de Inglaterra. Y por último, es por grado de modificación o reforma. Esto es rígida. Es aquella que para reformarse exige un procedimiento formal o solemne, mediante un órgano llamado Asamblea Nacional Constituyente. Y es flexible. Es aquella que permiten reformas por procedimientos menos rigurosos, como los de una ley ordinaria. Por lo tanto, pueden ser realizadas por el organismo legislativo, es decir, por el Congreso. Nuestra Constitución es desarrollada, es escrita y es semirrígidas o semiflexibles. Muchísimas gracias por su atención. La base de nuestros sistemas políticos es el derecho a hacer y modificar sus constituciones de gobierno.
Como quinto punto a continuación, los alumnos Kate Ventura, Joshua Semella, Emily Álvarez, Luisa Rodas y Melanie Mezquita nos hablarán sobre las constituciones que han habido a nivel histórico hasta la actualidad. Hola, mi nombre es Kate Ramos y yo les hablaré sobre la Constitución de Bayona y la Constitución de Cádiz. La Constitución de Bayona es el primer estatuto de constitución con características monárquicas que intentó afianzar la naciente monarquía. Recibió para la posterioridad el nombre de Estatuto de Bayona, que fue publicada el 6 de julio de 1808. La Constitución de Bayona contiene normas sobre la sucesión de la corona en torno a la regencia, la dotación real, los oficios de la Casa Real y su gabinete de orden judicial, sobre la administración de Hacienda y concluye las disposiciones generales. Se trata consiguientemente de un documento político que revela el sistema constitucional monárquico, el primero de su género en la historia de nuestro derecho constitucional centroamericano. Esta constitución fue creada por José Napoleón, en nombre de Dios Todopoderoso, por la gracia de Dios, Rey de las Españas y de las Indias, después de haber oído a la Junta Nacional congregada en dicha ciudad, de su muy amado hermano Napoleón, emperador de los franceses, rey de Italia, el 6 de julio de 1808. La Constitución de Cádiz fue una constitución política de la monarquía española, aprobada por las Cortes Españolas y promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, día de la celebración de San José. La Junta Central hizo la convocatoria correspondiente a principios de 1810, en plena Guerra de Independencia contra los franceses. Dicha convocatoria se conoció en Guatemala en junio de ese año. Las Cortes se abrieron en la isla de León, San Fernando, Cádiz, el 24 de septiembre de 1810. Se había iniciado en el Reino de Guatemala, mientras tanto, una febril actividad para enviar debidamente instruidos a sus diputados a las Cortes gaditanas. En la ciudad de Guatemala se prepararon diversos documentos en los cuales se resumían los puntos de vista de los diferentes grupos. Son especialmente importantes las instrucciones aprobadas por la mayoría de ayuntamiento y los apuntes instructivos elaborados por la minoría, así como los apuntamientos sobre la agricultura y el comercio, emitidos por el Real Consulado, todos en 1811. Muchas gracias. Las bases constitucionales. Estas surgieron el 17 de diciembre de 1823, y en estas se estableció el propósito de la Constitución, la forma del gobierno, la nueva denominación del Estado Federado del Centro de América y la práctica de las religiones católicas, apostólicas y romanas. Esta se dividió en 45 artículos separadas en 10 partes, las cuales eran los Estados Federados del Centro de América, el poder legislativo, la regulación del Senado, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo de cada uno de los Estados Federados, el Consejo Representativo, el poder ejecutivo de los estados, el poder judicial de los Estados Federados y la disposición en general con una serie de derechos. La Constitución de la República Federal de Centroamérica. Esta fue decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de noviembre de 1824. En esta se decretaba autonomía y soberanía. Sus principales objetivos eran la conservación de los derechos humanos, la igualdad, la libertad, seguridad y propiedad.
Esta estaba constituida por 211 artículos y se constituía pormenorizado de las bases de la Constitución Federal. Entre sus aspectos se pueden destacar la proscripción a la esclavitud, la consagración del derecho del asilo, la limitación de la pena capital y la supresión de los fueros. Muchas gracias por su atención. La Constitución Federal de Centroamérica. La Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas del Centro de América designó una comisión para redactar la futura Constitución de la República y en diciembre de 1823 aprobó las bases de la Constitución Federal, documento que operó como Constitución provisional y como anteproyecto para la redacción de la definitiva. La Constitución Federal consta de 211 artículos distribuidos en 15 títulos. Su texto, en lo fundamental, consistía como un desarrollo pormenorizado de las bases de la Constitución Federal. Entre sus principales innovaciones cabe destacar su tratamiento de los derechos humanos, en el cual destacaban, entre otros aspectos, la prescripción absoluta de la esclavitud, la consagración del derecho de asilo, la limitación de la pena capital, el establecimiento del jurado y la supresión de los fueros. Gradualmente la federación empezó a encaminarse hacia su derrumbe. En abril de 1838 el Estado de Nicaragua se separó de la República. En mayo de 1838 el Congreso Federal autorizó a los estados a que se organicen como tuviesen por conveniente. En octubre el Estado de Honduras también abandonó la federación y en noviembre se separó el de Costa Rica. En 1839 Guatemala reasumió su soberanía y el año siguiente se anexó el territorio del Estado de los Altos, creando en 1838. La federación quedó disuelta y la Constitución abrogada de hecho, aunque el Estado de El Salvador no reasumió la soberanía sino hasta 1841. Ley Constitutiva de la República de Guatemala. La Asamblea Constituyente decreta la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, que estuvo vigente hasta el 9 de diciembre de 1944. Aquella Constitución estaba hecha a la medida para el general Justo Rufino Barrios. Los dictadores guatemaltecos del siglo XIX gobernaron a su sabor y antojo y consiguieron que las asambleas constituyentes de su tiempo decretaran leyes constitutivas que se acomodaban perfectamente a su estilo de gobierno. Rafael Carrera tuvo su propia constitución, la cual estuvo vigente desde 1851 hasta 1865. Luego Justo Rufino Barrios también tuvo la suya, que estuvo vigente durante toda la época de las dictaduras liberales. Muy buenos días, mi nombre es Luisa Rodas y yo les hablaré sobre la Constitución del Estado de Guatemala y el Acta Constitutiva de la República de Guatemala. En primer lugar, les hablaré sobre la Constitución del Estado de Guatemala. Se reúne el 15 de septiembre de 1824 la Asamblea del Estado de Guatemala. El 11 de octubre de 1825 es aprobada la primera Constitución Política del Estado de Guatemala, contenida en un total de 268 artículos. El Estado de Guatemala fue definido de la siguiente forma por la Asamblea Constituyente que emitió la Constitución del 11 de octubre de 1825. El Estado conservará la denominación de Estado de Guatemala y la forman los pueblos de Guatemala, reunidos en un solo cuerpo. El Estado de Guatemala es soberano, independiente, libre en su gobierno y administración interior. La misma Constitución de 1825 indicó cuál era el territorio del Estado y la primera división administrativa del mismo se hizo oficial el 4 de noviembre de 1825, cuando la Asamblea Constituyente dividió el territorio en 7 departamentos. La primera Constitución del Estado de Guatemala fue implementada por la Declaración de los Derechos del Estado y sus habitantes
emitida el 5 de diciembre de 1839 por la Asamblea Constituyente del Estado de Guatemala por medio del Decreto 76, el cual contaba de 2 secciones con un total de 38 artículos. Guatemala promulga su propia constitución y se reconoce como un Estado soberano, independiente y libre, aunque sigue unida a la Federación, aunque se reconocen la libertad de emisión, del pensamiento, de acción y derecho de petición, entre otros. Ahora les hablaré sobre el Acta Constitutiva de la República de Guatemala. Desintegrada la República Federal de Centroamérica, el presidente Capitán General Rafael Carrera y Turcios emitió el 21 de marzo de 1847 el decreto erigiendo en república el Estado de Guatemala. Esta situación obligada a una nueva regulación constitucional que efectivamente se hizo al trabajar la Asamblea Constituyente desde el 16 de agosto al 19 de octubre de 1851 para emitir el Acta Constitutiva. El Acta Constitutiva, que tuvo vigencia durante 20 años, fue reformada el 4 de abril de 1855 con disposiciones que fortalecían la presidencia vitalicia del Capitán General Rafael Carrera. Esta Acta Constitutiva organizó el Estado con 4 cuerpos principales: la Presidencia de la República, el Consejo de Estado, la Cámara de Representantes y el Orden Judicial. En materia de derechos individuales, mantuvo en vigor la llamada Ley de Garantía y en los artículos transitorios se especificaba que el primer presidente sería elegido por la Asamblea Constituyente, los miembros de la República, de la Corte de Justicia y los consejos de Estado. Este presidente ejercería el poder de 1 de enero de 1852 al 1 de enero de 1856. Por su posición y atribuciones, el Consejo de Estado alcanzó una importancia decisiva que jamás tuvo durante el periodo independiente. La Iglesia Católica mantiene su carácter de única religión del Estado, pero recibe además reconocimiento institucional al integrarla en diferentes funciones en el Consejo de Estado. Por su parte, las atribuciones del presidente incluían la inspección de los establecimientos públicos y tribunales. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Melania Mezquita y a continuación les hablaré un poco sobre la Constitución Política de Guatemala de 1965 y la Constitución Política de Guatemala de 1985. La Constitución Política de Guatemala de 1965 se considera una de las peores constituciones, primero que nada porque fue concebida durante un gobierno resultado de un golpe de Estado en el cual el coronel Peralta Azurdia había centralizado los 3 poderes sobre su persona, convocando posteriormente a una Asamblea Nacional siendo muy pobre con la falta del 70% del electorado, derogando sin ninguna razón la Constitución 1956. La nueva Constitución fue aprobada el 15 de septiembre de 1965, luego de una discusión solo para esperar su plena vigencia hasta el 5 de mayo de 1996 por un artículo transitorio. Miguel Idorias Fuentes fue derogado el 31 de marzo de 1963 por su ministro de Defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia. El jefe de gobierno convocó una Asamblea Nacional Constituyente, la que, por derogación, dictaba sobre el decreto Ley 8, Carta Fundamental del Gobierno. Como consiguiente, la Constitución contenía 282 artículos, profundiza la tendencia anticomunista, mejora el régimen legal de las universidades privadas, se crea la vicepresidencia de la República, reduce el periodo presidencial a 4 años, mantiene el principio de no reelección del presidente, denomina garantías constitucionales a los derechos humanos, crea el Consejo de Estado, crea la Corte Constitucional como tribunal temporal. Bajo esta constitución gobernaron Méndez Montenegro,
Arana Osorio y Romero Lucas García. (1965) El 5 de mayo de 1966 cobró vigencia la Constitución Política de la República, que había sido promulgada el 15 de septiembre de 1965 durante el gobierno militar de Enrique Peralta. Características de la nueva Carta Magna. El Estado garantizaba el libre funcionamiento de partidos políticos cuya norma y principios fueran democráticos, y estaba prohibida la formación de entidades que sustentaran la ideología comunista o que, por esa doctrina, medios, acciones o vinculaciones internacionales atenten contra la soberanía del Estado o la organización democrática. En 1982 es derogada esta constitución por el gobierno de facto del general Efraín Ríos Montt, quien proclama un estatus fundamental de gobierno, el cual cobra vigencia hasta el 8 de agosto de 1983, cuando es derogado por el general Óscar Mejía Víctores. Este último convoca a una Asamblea Nacional Constituyente en 1985, la cual proclama la Constitución, que se mantiene vigente en el país desde enero de 1986. Federación de Centroamérica. Guatemala mantendrá y cultivará las más estrechas relaciones con las hermanas repúblicas que integraron la Federación de Centroamérica y estarán prontas a considerar todas actitudes que lleven por fin su restauración. La República de Guatemala cumplirá con sus obligaciones internacionales. Se consideran también guatemaltecos naturales a los nacionales por nacimiento de las demás repúblicas que constituyeron aquella federación. Economía y sociedad. En aspectos de trabajo establece principios de justicia social, ratificando el 50% del aguinaldo establecido por Peralta Azurdia. Se reconoce la libertad de empresas. Continúa con los programas que se iniciaron con la reforma agraria en 1952, a través de la Ley de Transformación Agraria, decreto 1551 del Congreso. La expropiación en materia agraria se podrá hacer hasta en un término no mayor de 10 años. Por primera vez se incluyen aspectos relacionados con el Banco de Guatemala. Es potestad del Estado la emisión de moneda y sus regulaciones. Las actividades monetarias, bancarias, financieras estarán bajo un sistema de banca central. Una entidad estatal descentralizada autónoma regirá este sistema. Y por último, el general Ríos Montt tomó el poder en una junta militar de 3 miembros que anuló la Constitución de 1965. A continuación les hablaré sobre la Constitución Política de Guatemala de 1985. La Constitución que rige actualmente en Guatemala tiene sus orígenes en un golpe de Estado, realizado el 23 de marzo de 1982, en el cual una junta militar de gobierno encabezada por los generales Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado y el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, quienes derrocaron al quien en ese entonces era presidente, Fernando Romero Lucas García. Se promulgó el 31 de mayo de 1986 y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Esta Constitución está dividida en 2 partes: la parte dogmática, que regula los derechos individuales y sociales, y la parte orgánica, que regula el Estado de Guatemala como tal, como sus divisiones de poderes y relaciones internacionales. Fue creada el 31 de mayo de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, convocada por el entonces presidente de facto de la República de Guatemala, general Óscar Humberto Mejía Víctores.
Tras las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente celebradas el 1 de julio de 1984, dicha Carta Magna se hizo efectiva el 14 de enero de 1986. Fue suspendida el 25 de mayo de 1993 por el entonces presidente de la República de Guatemala, Jorge Antonio Serrano Elías, restaurada el 5 de mayo de 1993, acto seguido del derrocamiento del presidente enmendada en noviembre de 1993. Las reformas constitucionales de 1993 incluyeron un incremento en el número de magistrados de la Corte Suprema de la Justicia, de 6 a 13. Los partidos de cargo para presidencia, vicepresidencia y diputados del Congreso de la República de Guatemala fueron reducidos de 5 a 4 años. Para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de 6 a 5 años. Y se incrementó los periodos de los alcaldes y consejos ciudadanos de 2,5 a 4 años. A continuación tenemos la parte dogmática. Esta parte comienza desde el artículo 1 al artículo 139, en el cual se encuentran los derechos y libertades fundamentales. Es considerada la parte más importante de la Constitución, pues son los primeros artículos. A continuación tenemos la parte orgánica. Esta parte comienza desde el artículo 140 al artículo 262, en el cual se establecen la organización del Estado y los organismos del Estado, los cuales son organismo legislativo, artículo 157 al 181, organismo ejecutivo, artículo 182 al artículo 202, organismo judicial, artículo 203 al artículo 222. Así es como las entidades autónomas y descentralizadas del Estado, parte procesal, pragmática o práctica, en esta se establecen las garantías y los mecanismos para hacer valer los derechos establecidos en la Constitución con el objetivo de defender el orden constitucional. La encontramos contenida en los títulos 6, 7 y comprende los artículos 263 al 281. Este es un criterio desarrollado por Ramiro de León Carpio y se ha ido aceptando por muchos juristas, mientras que otros sostienen que solo tienen parte dogmática y parte orgánica. A continuación, reformas a la Constitución. Tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución el presidente de la República en el Consejo de Ministros, 10 o más diputados al Congreso de la República, la Corte de Constitucionalidad y el pueblo mediante peticiones dirigidas al Congreso de la República por no menos de 5,000 ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos. En cualquiera de los casos anteriores, el Congreso de la República debe ocuparse sin demora alguna del asunto planteado. Continuamos con la iniciativa de ley. Para tener iniciativa de ley, el artículo 174 de la Constitución explica que para la formación de las leyes tienen iniciativa las siguientes instituciones: el Congreso de la República de Guatemala, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de la Justicia, la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Y por último, me despido con esta frase: ni los reyes ni los gobernantes llevan el cetro, sino los que saben mandar. Muchas gracias por su atención. Como sexto punto, conclusiones sobre la importancia de la Constitución a cargo de Sara Bresciani. Buenos días, mi nombre es Sara Bresciani y yo les voy a hablar acerca de la importancia de la Constitución Política de la República de Guatemala. Nuestra Constitución, promovida desde el año 1985, contempla y reconoce todos aquellos derechos que le son inherentes al ser humano, como el derecho a la vida, a la educación, a la salud, etc.
También estructura a todo el poder político, incluyendo a funcionarios públicos y a las diferentes instituciones estatales. De igual manera, se establece el régimen económico del país, como todas aquellas garantías que gozamos nosotros como ciudadanos. En fin, la Constitución es una de las cuestiones más importantes que tiene un país y por lo tanto me gustaría que nos planteáramos una realidad hipotética para llegar a entender la magnitud de nuestra norma suprema. En el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala se establece que el Estado se organiza para proteger a la persona. ¿Qué pasaría si se dijese lo contrario? El Estado de Guatemala se organiza para dañar a la persona. ¿Qué implicaría esta utopía? Implicaría que tanto la Policía Nacional Civil como el Ejército tendrían toda la potestad legítima de realizar cualquier daño material o físico a los ciudadanos, sin que sus acciones fuesen punibles. Tenemos la gran dicha de vivir en un país donde su Constitución, desde el primer artículo, se establece la protección a la persona. Obviamente es un tema totalmente contrario, si se cumple o no dicha norma, pero por lo menos poseemos el derecho de ir hacia un tribunal y demandar a todo aquel policía o militar que nos pueda producir un daño, ya que estos, según la norma suprema, se garantizan para protegernos. Y por lo tanto, si la Constitución estableciera lo contrario, ni siquiera tendríamos un mecanismo de defensa hacia nuestros derechos, ya que por título natural no podríamos hacer nada. Tenemos la dicha de vivir en un país donde su Constitución, desde el primer artículo, se establece la protección a la persona. Obviamente es un tema totalmente contrario si se cumple o no dicha norma, pero por lo menos poseemos el derecho de ir hacia un tribunal y demandar a todos aquellos políticos, policías o militares que nos puedan producir un daño, ya que estos, según la norma suprema, se organizan para protegernos y por lo tanto, si la Constitución estableciera lo contrario, ni siquiera tendríamos el mecanismo para defender nuestros derechos, ya que por título natural no podríamos hacer nada. Otro ejemplo que nos demuestra la importancia de la Constitución se encuentra en el artículo 39, el cual nos reconoce el derecho a la propiedad privada, lo que convierte a Guatemala en un país libre de mercado. Teóricamente hablando, por supuesto, ya que el hecho que se cumpla o no es cosa aparte. Pero lo que nos diferencia de naciones socialistas, como Cuba, Venezuela o Corea del Norte, en donde sus constituciones no se reconocen en su totalidad el derecho de propiedad. Y adivinen cómo se encuentran esos países justo ahora, sumergidos en la pobreza y en la corrupción. Y solamente porque en una línea, en un pequeño párrafo dentro de sus constituciones, se plantea la cuestión de la propiedad privada de una manera comunista. Ahora, por otro lado, ese artículo 39 de nuestra Carta Magna, esas 3 simples oraciones que lo conforman, permiten que tanto tú como yo tengamos la posibilidad de tener una casa propia, un salario por nuestro trabajo e incluso la capacidad de poner un negocio en territorio nacional. Ahora, si es tan importante la Constitución, ¿por qué la sociedad no le toma el interés y la importancia para conocerla? ¿Por qué solamente pensamos que los abogados o los politólogos deben de estudiarla, si realmente la sociedad no solo está conformada por dichos profesionales? Hay arquitectos, comerciantes, ingenieros, diseñadores gráficos, amas de casa, etcétera, que viven bajo territorio guatemalteco y que sin duda alguna la Constitución influye de cierto modo en su vida. Es lamentable que el estudio de nuestra Constitución solo sea exclusivo para ciertas profesiones,
Vamos a manifestar a las plazas centrales, a exigir derechos que creemos conocer, sin siquiera saber dónde se encuentran reconocidos. Criticamos a nuestras autoridades públicas de ignorantes e incompetentes, cuando realmente ni siquiera sabemos qué es una constitución o cuál es la organización del Estado. La mejor herramienta que posee un ciudadano guatemalteco de defenderse, de criticar constructivamente e incluso de exigir sus derechos es leyendo y estudiando ese pequeño libro, pero tan poderoso llamado Constitución. Espero que haya sido de su total agrado. Muchísimas gracias por su atención. Y como séptimo punto, palabras a cargo de la directora Marta Lara. Muy buen día, tengan todos los presentes. En esta oportunidad, la profesora Rosa Chávez, acompañada y apoyada por los alumnos de sexto perito en Administración de Empresas, nos abordaron el tema de gran trascendencia y de gran importancia en el ámbito político y social de Guatemala. El día que se celebra a la Constitución Política de la República de Guatemala. Los chicos, acompañados por su profesora Rosa, nos abordaron temas de gran trascendencia, nos dieron datos relevantes e importantes en relación a la Carta Magna que nos dirige y que deberíamos todos conocer de principio a fin. Agradecemos a los jóvenes por toda la investigación y por toda la aportación que nos dieron en relación a este tema. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su colaboración y a todos tengan muy buen día.